No pensaba que esto me iba a llegar así. Están dando ganas de dejarlo. Muchos de los recuerdos que tengo, ¿no? Son recuerdos en los que pasé miedo. Eso fue como un poco el inicio, ¿no? De todo lo demás. Cuando tenía 7, 8 años, un episodio de abuso. No sabía que hasta qué punto había forjado eso mi personalidad. Que lo que vino después en mi vida. Con 12, 13 años yo ya empecé a fumar, a beber. Después de todo este periodo de oscuridad, ¿no? Yo empecé a darme cuenta de decir, vale, esto, ¿qué cojones estoy haciendo? La vida que yo quiero. Estoy viendo cómo la gente destruye su vida, la gente se muere. No es esto. Este podcast me va a servir como cierre porque es algo que quiero hacer un cierre y que todo eso se quede ahí. Y no hay mejor manera de ponerlo ahí fuera y ya está. Me voy a reservar algunos pequeños detalles, un par de detalles que no voy a compartir, pero por lo demás lo estoy contando todo básicamente. Qué raro, ¿no? Porque claro, habitualmente yo tengo aquí a otra persona en ese lado de ahí y el peso recae en esa persona porque es de esa persona de la que vamos a hablar. Pero esta vez no es así. Esta vez he pensado en que quería hacer un podcast hablando de mí. Esto es algo que yo ya hacía cuando empecé este podcast, en realidad era en formato audio. Y bueno, pues hacía básicamente lo que estoy haciendo ahora, aunque ahora estoy eligiendo más a perfiles que son emprendedoras. Y en aquel momento no era siempre así. Entonces, básicamente lo que hacía era preguntarles y, bueno, pues lo que es un podcast, ¿no? Sí que es verdad que a veces hacía episodios yo sola, ¿no? Y he contado muchas cosas, pero no en el formato vídeo. Ahora me vais a ver la cara, entonces para mí va a ser un poco difícil. Entonces, yo, siempre que he empezado un podcast, absolutamente siempre, lo primero que he preguntado a esa persona fuera de cámaras es, ¿hay alguna línea que no quieras cruzar? ¿Hay algo que no quieras contar? Y os diré que la mayoría de veces hay cosas que las personas no querían contar. Y hay cosas que las personas a veces me han contado fuera de cámara y han sido historias pues muy fuertes. Historias de violencia, de abuso, bueno, historias, ¿no? Nada que a día de hoy creo que a nadie nos sorprenda porque obviamente hay muchas personas que tienen o han tenido una vida en la que han tenido que pasar pues, por diferentes dificultades. Entonces, la pregunta que yo me haría a mí misma si tuviera que hacerme esta entrevista es, ¿hay alguna línea que no quieras cruzar? Y la respuesta, aunque yo quisiera deciros que es que no hay ninguna línea, la verdad es que sí la hay. Hay algunas cosas algunas muy pocas cosas, pero esas pequeñas cosas no quiero contarlas. Por respeto a mí, que es lo que yo siempre les he dicho a ellas, ¿no? Tienes que saber hasta dónde tienes que contar, que es algo que me pregunta mucho la gente cuando hacemos el trabajo de marca personal, de hasta dónde tengo que contar. No tienes que contar hasta ningún lugar en concreto. Tienes que hacer algo que sea sostenible para ti. Entonces, por respeto a mí, y luego viene la otra parte que siempre sale también cuando trabajo la marca personal con mis clientas, es no quiero hacerle daño a determinadas personas de mi familia. Y esto es algo que me pasó a mí también. De hecho, lo he traído, mi libro. Cuando escribí mi libro, Hola vergüenza, un placer conocerte, hay una parte en la que cuento mi historia, resumida. Y bueno, ahora os puedo decir que esa historia en realidad era de otra manera. Yo había escrito una historia mucho con más detalles y la borré. La borré porque sabía que eso iba a hacerle daño a algunas personas. Entonces, a pesar de ello, a pesar de haber borrado ciertas partes, sacar este libro me costó mucho tiempo con problemas en la relación con mi madre. Siento que es un libro que si alguien lo ha leído, y si no, obviamente os lo recomiendo, siento que es un libro que de verdad no entra muchísimo al detalle. Aún así, esto es lo que ocurrió. Y esto es lo que ocurre, es normal, ¿no? De hecho, como os digo, es algo que siempre creo que con todas las clientas con las que he trabajado, cuando hablamos de la marca personal, ¿qué pasa? Que la marca personal siempre está muy vinculada a tu historia personal, como no podía ser de otra manera. Entonces siempre sale esto. Lo que he hecho es traerme aquí algunas preguntas que les hago a la gente con las que hago un podcast, ¿no? De hecho, tengo también algunas aquí. Entonces, bueno, pues la primera de todas sería
Esa era una que preguntaba muchísimo antes, es de cómo fue tu infancia. Y tengo que decir que, bueno, pues no recuerdo, ¿no? Una infancia feliz, la verdad. No recuerdo una infancia feliz. Algunos de los primeros recuerdos que tengo con respecto a mi infancia eh, son duros. No pensaba que esto me iba a llegar así. Había muchos problemas entre mis padres, muchas discusiones. Esos son algunos de mis primeros recuerdos. Muchos de los recuerdos que tengo, ¿no? Son recuerdos en los que pasé mucho miedo. Pues creo que eso fue como un poco el inicio, ¿no? De todo, de todo lo demás. Entonces, bueno, sin entrar tampoco mucho en detalle, porque como digo, es que tampoco quiero hablar de la vida de otras personas porque no me corresponde y yo sé que concretamente mi padre falleció, ¿no? Hace ya unos años, hace ya bastantes años, pero mi madre no. Y hay historias que yo sé que ya no contaría jamás a nadie. Entonces, bueno, no voy a hacerlo. Pero sí que, bueno, puedo decir eso, ¿no? Que fue una infancia complicada donde yo pasé miedo. Miedo y vergüenza y culpa. Porque cuando eres pequeño, las cosas que pasan a tu alrededor, por alguna extraña razón, piensas que están vinculadas a ti. Eso, unido a un padre muy autoritario, pues hacía que yo viviera en un constante estado de algo va a pasar. O sea, algo va a pasar y estoy en peligro. Es una sensación como muy antigua, que he trabajado mucho, muchísimo, pero como veréis, aún no está resuelta. Hay cosas que son como una herida, ¿no? Que realmente se curan en el exterior, pero si por lo que sea tocas un poquito ahí, pues vuelve a doler. Pues esto es un poco así, ¿no? Entonces, los primeros recuerdos no son positivos. Quiero hacer aquí un inciso porque hay veces muchas veces no he pensado, digo, joder, hay gente que tiene cosas, he conocido a gente con infancias más complicadas que la mía, ¿no? Gente que le pegaban palizas. Yo no puedo decir eso, ¿no? O sea, sí que recuerdo mi padre o mi madre darme alguna bofetada y tal, pero no puedo decir que me dieran palizas y demás, pero siempre tengo las sensaciones de decir, bueno, venga, no fue para tanto, ¿no? Obviamente eso no es así, no sirve, ¿no? Lo que me ha servido es la autocompasión y entender que bueno, pues eso estuvo ahí, yo pasé miedo, sentía culpa y sobre todo mucha vergüenza de que nadie supiera lo que vivía, ¿no? Entonces, eso fue como un poco el caldo de cultivo para cosas que vinieron después, cuando ya no era tan pequeña. A eso se le une una cosa que eso sí que en su momento creo que lo conté en el podcast, pero si no, sí que quería contarlo aquí porque quería hacer un ejercicio de valentía. Esto a mí también me cuesta, pero sí que es verdad que yo cuando tenía 7, 8 años sufrí un episodio de abuso por parte del padre de un tío mío. No sabía que hasta qué punto había forjado eso mi personalidad y todo lo que vino después en mi vida. Hasta no hace tanto que estaba haciendo una terapia, siempre he hecho terapia, estaba haciendo una terapia con MDR y salió, o sea, estuvimos trabajando varias sesiones ese episodio, sentí tal impotencia, tal bloqueo y después tanta rabia que durante muchísimos años yo creo que ese episodio condicionó mis episodios, o sea, mi carácter violento, mi carácter problemático y mi enfado con los demás y conmigo y con él, claro. Entonces, había muchísima rabia todavía. Y estoy hablando del año pasado cuando estaba trabajando eso. Entonces me sorprendió, ¿no?, que todavía hubiera eso ahí, porque he pasado muchísimo tiempo de mi vida haciendo terapia, realmente he hecho mucha terapia, desde antes de los 20, y creía que ya estaba más solventado. De hecho, llegó un momento de mi vida que entendí que, o sea, hubo un punto de inflexión donde yo me formé hice una formación de autocompasión, mindfulness y autocompasión, y recuerdo haber hecho incluso ejercicios, ¿no?, de perdón para perdonar a esa persona, que en ese momento ya estaba muerta. Y verdaderamente creía que lo tenía integrado, ¿no?, ese episodio de mi vida. Pero no es así y no hace mucho salió todavía muchísima rabia, muchísimo enfado por eso. Y quería contarlo porque esta ha sido una de las cosas que fuera de cámara más me han contado los episodios de abuso y no lo había contado así, pero sí, a mí también me pasó y de verdad que me he dado cuenta algo muy importante a la hora de forjar mi carácter. Siguiendo un poco con la línea de la vida, ¿no?, si eso fue un poco mi infancia,
pues la adolescencia tampoco tuvo un transcurso muchísimo mejor, porque bueno, pues yo arrastraba todo esto y la relación con mis padres, entre mis padres y con mis padres, no era buena. O sea, con mi madre sí tenía otro vínculo, ¿no? Pero mi madre también estaba fatal. Además, mi madre venía también de una historia personal suya, donde había tenido también una relación anterior catastrófica. Bueno, en fin. Mis dos padres no dejaban de ser unas víctimas de sus propias circunstancias y esto yo, o sea, lo tengo ya más que asumidísimo. Si hubiera habido algo que perdonar, ya está perdonadísimo. Pero bueno, lo que ocurrió, ocurrió, ¿no? Y al final, sin hacer culpable a nadie, porque sinceramente no pienso que lo sean, pues bueno, esto es la realidad, ¿no? Todos esos episodios de estrés, yo creo que fueron los que hicieron que empezara a estar como muy, 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 muy ansiosa y muy tensa siempre, ¿vale? Yo tenía siempre muchas pesadillas y empezó a pasar algo, que es que empecé a sudar mucho, empezaron a sudar las manos muchísimo. No recuerdo exactamente cuándo, pero pues con a lo mejor 5, 6, 7, no sé, ¿no? Empecé a sufrir hiperhidrosis y no es algo que esté en mi... Entonces, esta hiperhidrosis, o sea, yo ya tenía mucha presión por lo que yo vivía en casa y que no quería que se supiera. A esa sensación de vergüenza profunda tenía que añadir la vergüenza profunda que me daba que me sudaran las manos. ¿Y por qué? Pues porque yo iba a un colegio... un colegio de militares en realidad, no porque mi padre fuera militar, pero bueno, la cuestión es que iba a un colegio de militares y habían monjas también. Y bueno, la monja, pues era más mala que... Era una monja muy mala, era una monja muy mala y lo que le gustaba mucho era, pues bueno, hacernoslo pasar mal, básicamente castigarnos y, en mi caso, humillarme por el tema de las manos, ¿no? Cada vez que a lo mejor le daba un examen, claro, un examen me ponía más nerviosa, todavía sudaba más a que yo le daba el papel, como vamos, ¿no? Y recuerdo, ¿no?, esa humillación de burlarse delante de la clase y demás, y a mí era como, tierra, trágame. Al final me operé, años después, de hiperhidrosis, pero bueno, al final esto es como ponerle un tapón a algo, pues al final el nervio parasimpático, el sistema parasimpático, o sea, todo mi sistema al final ha aprendido desde muy pequeña a que mi integridad está en riesgo. Que no es que a lo mejor fuera una sensación real de que fueran a matarme, pero eso es lo que mi cuerpo ha entendido también y de alguna manera pues esa es mi manera de... ¿Sabes? Como cuando hay nervios, cualquier cosa que me altera es como sudar, ¿no? Entonces, bueno, eso es una de las cosas una de las cosas que ha pasado, ¿no?, en todo este tiempo. Y bueno, cuando vamos un poquito más para adelante, el tema de la adolescencia, problemas seguían, problemas además económicos, porque mis padres tenían un negocio que al final fue una ruina, perdimos todo lo que teníamos, o sea, literalmente perdimos la casa, el negocio, absolutamente todo lo que teníamos. Durante muchos años estuvimos arruinados, o sea, lo perdimos todo. Entonces había muchísima tensión, muchísimos problemas en casa. Finalmente mis padres se separan. Yo también empujaba, ¿no?, a que eso sucediera. Empujaba a que eso sucediera porque sabía que era lo mejor, pero imaginaos la culpabilidad que supone eso para una persona pequeña que ve todo lo que está pasando y le dice a su madre, sepárate. Pero por un lado, yo quería a mi padre, a pesar de todo. Y para mí fue muy complicado esa separación por la que además luego yo me sentía culpable, ¿no? Como tengo que elegir. Durante aproximadamente 2 años, pues bueno, yo dormía con mi madre hasta que mi padre finalmente se fue de casa. Entonces eran unos años en los que con 12, 13 años yo ya empecé a fumar, a beber y básicamente lo que quería era salir de mi casa, huir como fuera, no tener esa presión, esa responsabilidad que yo tenía de alguna manera de cuidar de mi madre, de, no sé, ¿no?, de estar ahí y toda esa presión lo que me hacía era pues lo contrario, ¿no? O sea, quería salir, quería desaparecer, quería estar fuera. Y mi manera de evadirme de todo eso, o sea, además la presión, sobre todo es la presión de la vergüenza de no puede saberlo nadie, o sea, lo peor, o sea, si yo hubiera una cosa que tuviera que decirle a mi Patricia del pasado sería: cuenta lo que te pasa, porque lo que más me hizo sufrir fue no contarlo. Pues mi manera de huir, ¿no?, de todo eso, obviamente fue pues, consumiendo drogas, consumiendo alcohol y todo de una manera muy autodestructiva, ¿no? O sea, no era desde luego una manera recreativa. Bueno, sí, claro, hubo momentos en los que me pasé bien y otros muchos momentos en los que lo pasé muy mal, ¿no? Como ese consumo y esa
todo eso, o sea, lo que me fue llevando es a relacionarme con personas igual o más problemáticas que yo. Llegó un momento en el que yo iba con lo peor de cada casa de aquí, de mi ciudad. Pues bueno, había de todo, ¿no? Consumo de drogas, por supuesto, tráfico de... En fin, un montón de cosas que tampoco quiero entrar muchísimo en detalle. Además, con 14 años me cogieron por la calle y me ofrecieron ser modelo y bueno, empecé a hacer algunas cosas y demás, pero yo en ese momento estaba perdida, o sea, realmente mi cabeza no estaba para hacer nada de eso, pero bueno, fui haciendo algunas cosas por ahí, también sobre todo en la noche, trabajando mucho en la noche posteriormente. Durante muchos años estuve en un bucle de sexo, drogas y rock and roll, por decirlo así, que al final trajo muchos problemas. A mi alrededor, pues vi muchas cosas que no tenía que haber vivido. Me fui de casa muy pronto, vi cómo personas morían, personas acababan en la cárcel, como mi primera pareja con la que yo vivía murió. Y eso fue otro motivo enorme por el que sentirme muy culpable durante mucho tiempo, muy culpable durante muchísimo tiempo. Si ya de pequeña tenía vergüenza, culpa, inseguridad, miedo, todo lo que estuve haciendo lo que hizo es acrecentar esa sensación de vergüenza, de culpabilidad, porque claro, todo lo que hacía en realidad era mal, hacía daño a mi alrededor también con lo que hacía. Entonces, claro, eran más motivos para sentirme culpable. Soy mala, es que además soy mala, me lo están diciendo, soy mala, soy mala, soy mala, soy la responsable del dolor de los demás. Entonces, la verdad, yo estaba fatal. Cuando finalmente ocurrió murió mi novio con 19 años, yo ya ahí ya había hecho terapia, había ido, bueno, la primera vez a un psiquiatra, pero bueno, luego había ido alguna vez puntual. Yo ahí empecé ya a hacer terapia de manera más regular. Eh, Como digo, estaba literalmente destrozada. Durante mucho tiempo no podía comer, no podía... Es que no, me costaba respirar. Entonces, bueno, la cuestión es que pasó todo esto y realmente lo que empezó a ocurrir ya antes, ¿no? Porque todo el episodio o sea, toda esta fase de autodestrucción, me pasaron otras cosas también. Bueno, hay una cosa importante que también descubrí que era más importante de lo que yo pensaba en terapia. Hubo una persona, un amigo que se enamoró de mí. Y básicamente lo que quería era como tenerme en una burbuja, me fue alejando de todos los demás, hablaba todo el mundo mal de mí, y lo que hizo fue dejarme sola para estar a solas conmigo, pero yo no lo sabía. Yo no lo sabía, obviamente cuando me di cuenta lo mandé a esparragar, se tiró por un balcón. Esta persona me hizo la vida imposible porque yo no quería estar con él. Y cuando me di cuenta de todo lo que había hecho a mi alrededor, o sea, en realidad yo había pasado mucho tiempo sintiendo que los demás hablaban mal de mí, que los demás me hacían el vacío, que los demás no les gustaba, que los demás... O sea, una rayada, todo por culpa de este manipulador que acabó mal. Bueno, la cuestión es que quiero decir que en ese momento inició también el caldo de cultivo de algo muy importante que ha sido lo que creo que más me ha hecho sufrir en la vida y ha sido la fobia social. Pero la fobia social no viene, es una timidez extrema, muy paralizante y ahora os contaré, pero durante un tiempo yo estuve básicamente en casa encerrada. ¿Pero por qué pasaba eso? Claro, la fobia social no es algo espontáneo que sale porque así, ¿por qué de repente una persona tiene miedo de todo el mundo? Es literalmente miedo de la gente, miedo de lo que opine la gente de mí, por todo lo que os acabo de contar. Porque había tanto detrás, por lo que yo sentía vergüenza, culpabilidad. Yo lo que sentía profundamente era también la misma sensación que con mi padre, ¿no? Yo a mi padre era ese miedo, ¿no? Y ese decir, no hagas nada mal. O sea, no hagas nada mal porque entonces... al final ya no era ni la discusión o ese miedo o tal, sino no te va a querer. No te quiere. O sea, la relación con mi padre, yo durante, hasta pasados los 30, que conseguí restablecer la relación, yo no empecé a creerme un poco que mi padre me quería y que no había sabido hacerlo mejor. Mi realidad era que mi padre no me quería, no hacía nada por mí, no estaba, no me quería. Entonces, la culpa era mía, algo está mal en mí. Mi padre me decía, pues eres no sé qué, eres no sé cuántos, o es que eres todo. Yo qué sé, que a lo mejor tampoco era tan grave, ¿no? No lo sé. Pero yo sentía eso como una realidad. Entonces, al final fui trasladando toda esa vergüenza, ese miedo, esa culpabilidad, esa sensación de que mi padre no me quiere, ¿no? La persona que me tendría que querer no me quiere. Mi madre le he hecho daño y me hace... O sea, soy culpable del dolor de... Entonces, era tanta sensación que al final, claro, se desarrolló una fobia social. Añádele esta persona que me envolvió en una rayada mental en la que los demás no me querían estar conmigo, todo por él, que desarrolló una fobia social muy, muy heavy.
Cuando al final, porque al final, después de todo este periodo, ¿no? de oscuridad, ¿no? Yo empecé a darme cuenta de decir, vale, esto, ¿qué cojones estoy haciendo? O sea, esto no es la vida que yo quiero llevar. Estoy viendo como, o sea, es que la gente destruye su vida, la gente se muere, la gente, o sea, no es esto. No es esto. Obviamente fue un punto de inflexión también lo de mi pareja y gente que había, bueno, cosas que habían pasado a mi alrededor. Y entonces empecé a hacer terapia de manera mucho más profunda. Ahí empecé a retomar los estudios, hice luego, después de acabar el FB básico, ¿no? que hacían en aquel momento, luego hice una prueba para entrar al módulo superior, hice comercio internacional, luego de hecho llegué a pasar a la carrera, pero bueno, nada, hice un año de economía, y durante todo ese tiempo yo además estaba ya trabajando, porque claro, había perdido mucho tiempo, entonces empecé a estudiar y demás, ya tenía 20 años o por ahí. O 19 años o por ahí, no sé, 20 creo. Empecé, ¿no? a hacer toda esta terapia mucho más profunda y empezó a salir mucho la fobia social. Entonces, ¿qué ocurre? Que a medida que yo iba hablando de todo, porque al principio, o sea, yo durante muchos años hice terapia y no era capaz de llorar. O sea, no era capaz de llorar. O sea, esto que me ha pasado hoy aquí jamás hubiera pasado. Yo podía estar haciendo terapia hablando de cosas súper, súper duras y no llorar. Porque, ¿qué pasó? Que mi manera de entender todo esto, ¿no? Como digo, todo esto es un proceso que yo estoy haciendo, ¿vale? Ahora de reflexión y además este capítulo, o sea, este podcast me va a servir como cierre porque es algo que quiero hacer un cierre y que todo eso se quede ahí. Y no hay mejor manera de ponerlo ahí fuera y ya está, se acabó. No hay nada ya de lo que preocuparse porque ya está todo afuera. Me voy a reservar algunos pequeños detalles, un par de detalles que no voy a compartir, pero por lo demás lo estoy contando todo básicamente. Y entonces todo este buscar de psicoanálisis, no estuve años haciendo psicoanálisis, llegó un momento en que me disocié, ¿no? Y todo el rato estaba como observándome, ¿qué piensa? ¿Qué hace? ¿Qué piensa? ¿Qué hace? ¿Qué dice? ¿Qué piensa? ¿Qué hace? Entonces, la fobia social empeoró. Llegó un momento en que literalmente me quedé en casa. O sea, no podía, perdí un año incluso de estudiar porque no podía ir a clase. O sea, era un nivel de estrés, unos sudores, un sufrir como si estuviera en la puñetera guerra y que nadie lo supiera. O sea, me refiero, durante todo este proceso de fobia social, la gente no lo notaba. Porque yo además hacía mucho, lo peor para mí en el universo, lo peor del universo para mí, todavía a veces me pasa esos coletazos, es que la gente me viera como alguien débil, asustadizo o raro o inseguro. Eso era lo que más detestaba en realidad, ¿no? Porque en realidad yo, con todo lo que me había pasado, lo que había integrado era, tienes que ser una persona fuerte, pero fuerte es muy fuerte. Por eso, de hecho, lo digo claramente, era una persona violenta, era una persona agresiva, tuve muchísimas peleas y siempre el universo me traían cosas para justificar que yo tenía que defenderme a mí o a otras personas. Entonces, bueno, pues realmente lo que más temía en el mundo, lo que más vergüenza me daba era la propia vergüenza. Era un bucle, ¿no? O sea, lo que peor llevaba es que los demás vieran vergüenza a mí. Entonces, eso llegó a encerrarme al punto de, literalmente, no salir. O sea, no podía ir a comprar y mirar a una persona, al cajero que me tenía que devolver el dinero. Era como, Dios, ¿dónde me meto? Me ponía roja, tal, o sea, fatal. Hasta que poco a poco, ¿no? Todo eso hizo que, no, yo seguía haciendo terapia, seguía trabajando, ¿no? Trabajé paralelamente, curiosamente, y esto lo quiero mencionar, es como que yo me veía, ¿no? como una persona insegura. Dentro de mí yo sabía que había un secreto, ¿no? Un secreto donde yo era pequeñita, no valía para nada, no sabía hacer nada, pero me esforzaba mucho por demostrar lo contrario. ¿Y qué pasa? Que los demás veían esa fachada, esa careta, y me ofrecían, me decían, pues si no sé qué, y trabajar de comercial, y tú no sé qué. Y yo decía, ¿pero qué dices? Si estoy cagada. Entonces, me iban ocurriendo, o sea, me ofrecían otras cosas fuera, como más con en la relación con las personas, y pues eso, bueno, para que estuviera más como comercial, etcétera. Y dentro de mí había una disociación muy grande en cómo, entre la máscara y mi yo real, ¿no? O sea, era una cosa rara en decir, hostia, ¿cómo puedo ser una cosa y la contraria? ¿Cómo puedo ser alguien al que ven completamente seguro de sí mismo y no sé qué? Y entonces había una parte que decía, vale, fake it until you make it. De alguna manera, falsearlo me ha ayudado un poco a integrarlo. Pero en realidad yo me sigo sintiendo una puta mierda. Entonces, bueno, pues fue muchos años, ¿no? De seguir haciendo terapia, seguir haciendo cosas, hasta que al final, prácticamente ya a los 30, empecé a formarme, empecé a hacer muchas cosas.
pues bueno, coaching, luego me formé como terapeuta Gestalt, bueno, pues DBM, PNL, muchas herramientas, ¿no? La realidad es que yo no sabía muy bien qué es lo que quería hacer, pero de alguna manera quería ayudar a otros, ¿no? Esto es el famoso viaje del héroe. A muchas personas que os dediquéis al desarrollo personal os sonará esta historia de, o sea, yo lo he pasado mal con una historia, con un camino, y para mí el camino más duro de recorrer fue la fobia social, porque era muy paralizante. O sea, yo perdí oportunidades y un montón de cosas, ¿no? Por esa vergüenza y esa inseguridad. Bueno, perdí algunas y otras no, también, seamos realistas. Entonces, yo quería ayudar, ¿no?, a esas personas y al final, pues bueno, eso fue dándose forma de manera que empecé a ayudar, ¿no? O sea, empecé ya trabajando por cuenta ajena a ayudar a otras personas. Es decir, bueno, me he saltado ahí un episodio que es que yo o sea, tuve una pareja muchos años y luego a los 29, perdón, se rompió esa relación y yo me fui un año a viajar por el mundo. Un año y algo, ¿no? De mochilera por ahí, por Asia, y fui con una amiga. La realidad es que se lo propuso esa amiga. Yo me iba a ir, ¿no? Igualmente, en teoría, pero no sé si me hubiera atrevido a ir sola, la realidad, porque yo todavía ahí la fobia social apretaba fuerte. Entonces, nunca he tenido miedo. O sea, yo he sido capaz de irme a Nueva York y pasear por el Bronx. O sea, nunca he tenido un miedo. O sea, no sé, dentro de mí es como he sentido siempre que conmigo no puede nadie. O sea, es una gilipollez lo que voy a decir, pero esa sensación de decir, no me da miedo eso. O sea, yo puedo pasear por el barrio más peligroso de Manhattan. Pero sí me da miedo, siguen todavía, obviamente, ¿no? Esto ha cambiado, pero todavía mi integridad no va de la integridad física, es mi integridad como persona, ¿no? La validación por parte de los demás es algo que me ha pesado muchísimo, me ha hecho sufrir muchísimo a lo largo de mi vida, pero mucho, 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 mucho. Cuestionarme hasta el infinito, repetir cada palabra que decía en mi cabeza, repetir cada situación. Las personas que hayáis sufrido fobia social o una timidez bastante fuerte, ya sabéis, ¿no? No es lo que pasa, es lo que te cuentas que te pasa. Y luego ese bucle, ¿no?, en el que te quedas, en el que tenía que haber dicho, no dije, tal. Todo este tipo de cosas, todo para machacarte como que, oye, todo está bien, ¿no? Llegó un momento en que, bueno, pues eso, me fui a viajar por el mundo y demás. Obviamente fue el mejor año de mi vida, pero me di cuenta de algo, que es que mis problemas, o sea, problemas en realidad me refería, porque, o sea, bueno, otras circunstancias, ¿no? Pero me refiero a mis demonios internos en realidad viajaban conmigo en la mochila. Entonces, eso hizo que, bueno, pues que entendiera que por muy lejos que me fuera, porque estaban las antípodas, o sea, más lejos no podía irme, eso no cambiaba esa pequeña parte oscura, esa sombra que había dentro de mí y que yo rechazaba, porque lo peor, o sea, para mí un punto de inflexión fue una de las formaciones, ¿no?, de autocompasión que de verdad fue un antes y un después, porque yo lo que había hecho toda mi vida era así, esto era la luz y esto era la sombra, esto era el personaje y esto era mi yo real, o yo creía eso. En realidad son las dos cosas, ¿no?, si lo piensas. La sombra era lo que yo rechazaba a muerte, ¿no? Era como, eso no soy yo, no quiero serlo, desaparece, no tiene que pasar, no tiene que ser, no tiene que ocurrir, esto no tengo que pensarlo, Entonces, creo que lo que más me hizo sufrir en todo esto es la propia lucha. Si yo hubiera sido capaz desde el principio, ¿no?, de integrarlo de una manera más amable, más amorosa, más compasiva, decir, bueno, esto es que todo esto eres tú, todo. Todo hubiera sido mucho más fácil. Obviamente, pues claro, nadie me lo había enseñado y desde luego no, o sea, en mi casa, pues lo que se vivía y lo que habían vivido también mis padres era, o sea, la vida es dura, hay que ser duro. Yo jamás vi a mi padre llorar en toda su vida, ni una lágrima, ni al final de sus días. Pues bueno, volví de Australia, luego estuve en Suiza, allí conocí a un chico, volví aquí, estuve trabajando un tiempo en otra naviera, porque yo cuando acabé de estudiar, enseguida me puse a trabajar en navieras. Entonces, siempre he trabajado en el área del sector de la logística, porque yo estoy de comercio internacional, y siempre vinculada a la parte más del contacto con las personas, de las ventas y todo esto, ¿no? Yo creo que es porque, de alguna manera, aunque yo no lo creía del todo, había unas habilidades innatas, porque la realidad es que las había, ¿no?, desde pequeña. Yo cuando lo pensaba decía, vale, iré insegura y demás, pero yo en realidad siempre había sido bastante líder de manera natural, ¿no? O sea, yo de pequeña es lo que sentía, ¿no?, que la gente de alguna manera me seguía.
Pero luego todo lo demás, ¿no?, que había pasado en mi vida me había hecho, o sea, a la mínima expresión había reducido mi confianza en mis propias habilidades. Bueno, la realidad es que volví de Australia, estuve trabajando un tiempo y al final me fui a Suiza, ¿no?, con mi expareja, y estuve allí 3 años viviendo en Zúrich. Trabajé en una de las empresas más grandes del mundo en extracción de minerales. Es Glencore Strata, es una empresa muy grande que cotiza en bolsa, y allí estuve 3 años. Y luego volví, y bueno, esta es la última fase de mi vida, ¿no?, digamos, donde ya después conocí a mi marido, tuve mi hija, y la realidad es que la vida pasa deprisa. Yo acabo de cumplir este julio 45 años, que lo digo y todavía es como, digo, what the fuck, o sea, ¿esta soy yo? ¿En serio? Entonces, cuando volví, pues bueno, pues lo que digo, ¿no?, volví a mi trabajo habitual, pero yo estaba ahí con el run, ¿no?, de que quería ayudar a personas, y ahí empecé a solapar un poco mi proyecto con mi trabajo por cuenta ajena. Unas cosas y otras iban para arriba y para abajo, luego tuve a la nena, me enfoqué en el tema de la maternidad, mi hija va a hacer ahora 8 años. Hasta que al final te das cuenta de que la vida, lo digo por si alguna persona me veis y sois, ya no sois tan jóvenes, porque, oye, yo me parece fantástico, conozco mucha gente súper joven que desde el principio lo tiene súper claro y la vida como que le dirige más rápidamente. Pero si tienes 40, 45, 50, que le den por culo, o sea, nunca es tarde. Así de claro, ¿qué es la solución? Sino quedarte en un trabajo atrapada en algo que no te hace feliz, en una vida en la que mediocre, con la que sientes que no estás reflejando todo tu potencial, pues nunca es tarde, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión es que estaba ahí con mi proyecto, solapándolo un tiempo, que sí, que no sabía, hacía, que no sé qué, ayudando a la gente con la parte esta de comunicación. Y al final me di cuenta de que había un gran dolor, que eran las emprendedoras también, justamente toda esta parte de exponerse en vídeo, a la cámara y demás. Claro. Yo había trabajado ya mucho como coach, hablando con la gente en toda esta parte de la timidez, y yo sabía que, claro, normalmente estas cosas son por algo. Hay cosas, hay historia, ¿no?, detrás. Entonces, me encantó, ¿no? Empecé a disfrutar mucho de trabajar con emprendedoras, hasta que al final dejé mi trabajo. De esto hace ya 3 años que dejé mi trabajo, creo, 3, 4, sí, por ahí. Y entonces, pues poco a poco no me fui, claro, como yo seguía formándome, fui ayudando a otras personas con todo lo que tiene que ver con su proyecto, ¿no? Entonces, como yo me he ido formando con marca personal y estrategia y comunicación, obviamente también, y demás, pues ahora mi proyecto, ¿no?, se sustenta en eso, ¿no? En realmente lo que a mí me hubiera gustado encontrar desde el principio, ¿no?, en una misma persona, en el mismo lugar, pues todo lo que tiene que ver con la mentalidad, el mundo interno, toda esta parte de exposición, comunicación. Y, por supuesto, pues la marca personal, que también es evidentemente muy importante, y también con la estrategia de comunicación y de ventas. Con el objetivo al final, ¿no?, porque realmente el objetivo al final es que esas personas, esas mujeres, porque me gusta mucho trabajar con mujeres, saquen todo su potencial. Y esta vuelve a ser otra vez mi misión. O sea, para mí al principio, cuando yo me conecté con mi proyecto se llama La Loca Academia de Sinvergüenzas. Un poco por lo mismo, ¿no?, que os decía, que realmente la vergüenza ha sido el hilo central de mi vida, muy a mi pesar. Entonces yo quería ayudar, ¿no?, con toda esta parte. De salir al exterior, de quitarte la máscara, de desnudarte emocionalmente, de que todo está bien dentro de ti, de que tú no eres tu problema. Llegó un momento en que yo creía que toda mi vida giraba en torno a la fobia social. La fobia social era un problema tan grande que yo era la fobia social. Y no, da igual los problemas que puedas tener, el que sea. Ni digo la fobia social, pues puede haber sido cualquier otro, ¿no? Pero no eres tus problemas, no eres tus miedos, no eres tus inseguridades, no eres tus pensamientos, no eres tus emociones. Es que no eres nada de todo eso. Es que somos algo muchísimo más grande, muchísimo más grande. Entonces, al final, ¿qué ocurre, no? Que yo cerré esa cuenta por enfocarme más en esta nueva cuenta, que es la Academia de Emprendedoras, para que tener más foco, ¿no? Decir, bueno, me voy a enfocar en esas personas. Hay que decir que yo me diagnosticaron hace unos años TDAH, o sea, que el tema del foco es algo que de entrada no me sale solo, ¿no? Tengo que hacer un esfuerzo consciente en estructurarme. Tiene sentido, ¿no? Si piensas en todo lo que he vivido también, ¿no? Donde había desestructura, cambios de casas, cambios de, en fin, total lío. Entonces, al final, lo que volviendo a todo esto, ¿no?, yo últimamente en esta cuenta me enfoco muchísimo, o esa es mi intención, en el contenido que aporte valor, que ayude, ¿no? Que con algo como muy evidente, como esto te va a ayudar a esto, como muy tangible, ¿no?, digamos. Pero, de alguna manera, es como, ostras, ¿y mi misión? ¿Cuál era mi misión?
en realidad, yo sinceramente, o sea, siempre he sido una persona, o sea, yo con 20 años, ¿no? Que viajaba por ahí, yo iba a Nueva York y no sé qué, y viajaba con mis amigas y yo recuerdo entonces pensar cosas como, ¿qué sentido tiene la vida? Em, ¿Qué va a ocurrir después de esto? ¿Cuál es mi misión? No sé, como pensaba cosas como muy profundas. En aquel momento me acuerdo, tenía 20 y algo, leí el libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva y me tatué. Bueno, me tatué en balinés, ¿vale? Esto fue en Bali. No sabéis lo que pone, pero yo sí. En teoría, ¿vale? Que lo mismo pone otra cosa. Pero yo le dije que quería que pusiera compromiso. Para de alguna manera, justamente comprometerme con porque yo solía tener la tendencia a empezar las cosas y no acabarlas. Y entonces era algo importante para mí el compromiso. Entonces, para mí, ese libro fue algo muy importante porque en ese libro hay un ejercicio que habla del funeral, ¿no? Y de cómo te gustaría que te recordara la gente en tu funeral. Cómo te gustaría que hablara de ti un amigo, cómo te gustaría que hablara de ti un colega de trabajo y cómo te gustaría que hablara de ti pues una persona de tu familia. Entonces, ¿qué ocurre? Que de alguna manera yo durante digamos que si mi vida son 2 etapas muy marcadas, diferenciadas, es como llegó un momento en que ya es como quiero ser otra persona y esa vida ya no me corresponde. Si aquí de alguna manera yo sentía que había hecho el mal, aquí quería hacer el bien. Y al punto de que si aquí en realidad lo que yo quería era infligir miedo o respeto, entendido yo, lo entendía así, ¿no? En aquel momento, yo aquí lo que quería era ser buena persona, hacer el bien y verdaderamente, o sea, para mí fue muy difícil, y eso es algo que he hablado mucho en terapia, es como yo, si me considero una buena persona, cómo podía hacer ciertas cosas. Y una vez, ¿no? Una terapeuta, una psicóloga, que me dijo, es que las buenas personas pasan por malos momentos y a veces hacen cosas que no les definen. Y de alguna manera eso me ha costado mucho integrarlo, ¿no? He sentido muchas veces, creo que todavía siento muchas veces culpabilidad por algunas cosas. Entonces, realmente lo que yo quería, ¿no? Era que en esta segunda parte de mi vida, ¿no? Hacer el bien y de alguna manera sentir que aportaba, ¿no? O sea, de alguna manera aportaba a este mundo. Entonces mi misión, en realidad, cuando empecé todo esto, mi misión, o sea, para mí, la vida es un suspiro. O sea, es un suspiro. No, 45 años no me creo que hayan pasado. ¿Hasta cuándo voy a estar aquí? No lo sé. Mi abuela murió con 38. Mi padre murió con 67. Que por cierto no os lo he contado, pero después de muchos problemas que había tenido con mi padre, retomé más profundamente la relación con él, pude hablar un poco, ¿no? de cómo me había sentido, que para mí eso fue un punto súper importante de inflexión, porque mi padre jamás era una persona que hablaba cero, nunca de sentimientos, y decirle un poco lo que sentía y que le quería, y bueno, que todo aquello fue bastante catarsis, ¿no? Cuando finalmente yo estaba en Suiza, cuando le detectaron cáncer de pulmón, lo traje conmigo, estuvimos viajando solos y tal, y tengo de alguna manera un buen recuerdo, aunque triste, ¿no? Cuando pienso en eso, pudimos cerrar el ciclo. O sea, no tengo la sensación de haberse ido y decir, qué puta relación de mierda tuve con mi padre. De alguna manera, pude estar cerca de él. Obviamente eso es importante. Así que bueno, o sea, porque es lo que como os decía, ¿no? A veces las personas hacen cosas igualmente que yo, ¿no? Yo he hecho cosas de las que no me siento orgullosa. Entiendo que las personas a veces, otras personas me pudieron hacer daño sin pretenderlo. Así que, o a otras personas. También es verdad que es que con esto tengo mucho debate, ¿no? Porque hay gente a mi alrededor, porque a lo mejor no tiene relación con sus padres porque se han portado mal con ellos o lo que sea. Y siempre está ese debate de, hostia, es que no te exime responsabilidad el haber tenido una mala infancia que tú hagas daño a otras personas. Y bueno, sí, a lo mejor otras personas podían haber hecho esas mismas reflexiones que yo he hecho y haber hecho un punto y aparte y a partir de ahí, pero la cuestión es que no pudieron hacerlo, no supieron, no tuvieron las herramientas. Yo estoy orgullosa de lo que más es de haber sido, yo siento que soy, o sea, siento, de verdad lo siento, que en mi árbol genealógico yo soy un punto de inflexión. O sea, un punto de inflexión en el que ya las cosas son diferentes. Y eso para mí, pues la verdad, ha sido un esfuerzo, ha sido un trabajo, pero estoy orgullosa porque creo que, obviamente, tengo errores y obviamente tengo áreas de mejora,
pero creo que mi hija tiene o ha tenido una buena infancia y para mí eso era súper importante, pero no os imagináis lo importante que era. Bueno, pues básicamente, ¿no? O sea, conectando con todo eso, ¿no? Que yo quería aportar al mundo, realmente me doy cuenta de que la vida, como digo, pasa muy deprisa y que yo, sinceramente, siempre he tenido para mí los valores como muy presentes. Incluso en los peores momentos, por ejemplo, nunca he sido una persona de mentir. Soy una persona tremendamente honesta, me repatea la mentira y tengo unos valores como muy marcados y sinceramente quiero hacer de mi vida algo positivo. Y quiero, igual que quería con mi proyecto anterior, quiero con este ayudar a las personas a vivir una vida mejor. Porque al final con nuestros proyectos también estamos buscando eso. Estamos buscando, en mi caso, por ejemplo, ahora no me dirijo a emprendedoras del sector salud, es que vosotras estáis queriendo mejorar la vida de otras personas y al final es una cadena sin fin, ¿no? Yo os ayudo a vosotras con lo que yo sé y puedo y vosotras ayudáis a otras personas con lo que sabéis y podéis y al final esto es un círculo virtuoso, ¿no? En el que realmente todos aportamos y remamos a favor para, de alguna manera, ayudar a otra persona que viene detrás. Y obviamente yo aprendo, ¿no? De muchas otras personas. Y este es el punto en el que me encuentro. O sea, me encuentro en un punto en el que estoy flipando, ¿no? O sea, ya ha pasado casi una hora. Vaya tela. Pues nada, ha sido muy, muy breve. Me encuentro en un punto en el que creo que las cosas se han colocado. Creo que es un punto en el que es importante para mí también, de alguna manera, pues cerrar un ciclo, ¿no? Ya me habéis visto emocionarme con algunas cosas de mi vida. Creo que no va a dejar de ocurrir. A veces me pasa y a veces no. Sinceramente, también esto me pone como más nerviosa, entiendo, no sé. Y bueno, sencillamente es como, bueno, ya está, ¿no? El pasado está ahí, está integrado, está de alguna manera curado. Eso no quiere decir que algunas veces cuando rascas no duela, pero de alguna manera ya pasó. Y la nueva fase de mi vida, lo que me queda por delante, lo que quiero es eso. O sea, lo que quiero es empoderar, ayudar, poner todo lo que está en mi mano para que esas personas a las que puedo de alguna manera ayudar, mis clientas, o aunque no sean clientas, o sea, yo realmente lo que quiero es que cualquier persona que entre en mi vida y me pida de alguna manera ayuda, yo pueda darle lo mejor de mí. Y esto es básicamente lo que espero, ¿no? En estos momentos de mi vida. Tampoco pretendo muchas más cosas que vivir mi vida de la mejor manera, lo que me quede de ella. Y para mí es esto, ¿no? Tener un impacto positivo, que las personas de alguna manera me recuerden así. Y bueno, y luego, por supuestísimo, ¿no? Algo que para mí es importante es seguir creciendo, seguir aprendiendo, seguir para adelante, que ya es mucho, pero sobre todo eso, ¿no? Con esas ganas, con esa hambre, ¿no? De aprender, de crecer como persona, sobre todo por demostrarme, decir, a veces miro atrás y cuando estamos en ese, o a mí me pasa, ¿no? Cuando estás a veces en esa duda y fíjate, y esto no sé qué, y no lo consigues, y estás haciendo esto, pero no te sale, y no sé qué. Luego es como, vale, respira. ¿Dónde estabas hace 20 años, no en mi caso, 25 años? Dices, o sea, date cuenta de todo el camino que has recorrido. O sea, es un camino muy largo, muy dificultoso y del que estar orgullosa. Creo que todas tenemos esos caminos, esos puntos de inflexión en nuestra vida, esas dificultades, convencida de que tú también las has tenido. Y realmente esta parte de ser consciente de todo eso, ¿no? De todo el camino de recorrido y de lo que eres en realidad, es algo como mucho más, como digo, ¿no? Mucho más grande, que está por encima del éxito económico, de los resultados, está por encima de todo eso. Al final es tu propia identidad como persona, tu propia comprensión de ti, del universo, de las demás personas, etc. Y en este momento de mi vida creo que entiendo la vida de una manera mucho más amable, mucho más amorosa. Me entiendo a mí de una manera mucho más amable, incluso cuando a veces no entro en determinados estados. Trato de no pelearme con eso, trato de observarme, ¿no? O sea, observarme desde fuera, ¿no? No solamente observarme para ver qué hago, sino, vale,
ya estás sintiendo esto, ya estás con esta emoción, ya estás con este pensamiento. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. No me peleo, porque al final lo que no quiero no es entrar en esos bucles otra vez de pelea y demás. Así que hasta aquí mi historia. Voy a hacer un repaso por aquí por si había alguna pregunta, alguna cosa que yo pregunte habitualmente. Bueno, sí, obviamente lo que puedo deciros como consejo a las personas que me veis, que sé que la mayoría sois emprendedoras, es que por favor le deis puta caña a vuestros proyectos, porque no es el proyecto en sí, que también, ¿vale? Obviamente tenéis una responsabilidad, queréis ayudar a otras personas de lujo, pero el camino de desarrollo personal que supone un emprendimiento, de verdad, yo llevo toda mi vida haciendo terapia, he aprendido mucho de mí misma, pero salir de mi zona de confort, o sea, el crecimiento es exponencial. Entonces, solamente por eso merece la pena que lo intentéis como malditas jabatas, no tiréis la toalla, pero ni al salir de la ducha, que lo intentes, que lo intentes, que lo intentes, que lo intentes, que lo intentes y que cuando te canses, vuelvas a intentarlo. Porque realmente, si no tiras la toalla, no hay fracaso. Y yo sé que a todas nos da mucho miedo el fracaso. Así que, bueno, básicamente con esto pues voy a cerrar. Tampoco, pero bueno, sí, mira, por ejemplo, aquí hay cosas que pregunto a veces, ¿no? Como, mira, aquí hay una que es buena. ¿Cuál es la mejor inversión que has hecho en tu vida? Es buena. Para mí, obviamente, es viajar. Viajar, los viajes, lo que aprendo yo de mí y de los demás, para mí es de lo mejor. Comida favorita, te diría que todas. Si fueses una palabra para los demás, ¿qué palabra serías? ¡Wow! Si fuese una palabra para los demás, ¿qué palabra sería? Esto hacía mucho tiempo que no me preguntaba. Decídmelo vosotros. ¿Qué palabra sería? Mira, yo sí lo sé en realidad, porque me lo habéis dicho algunas veces, ¿no? Y es algo que me llama la atención. Creo que para mí la palabra que soy para muchas personas es energía. Eso me lo habéis dicho muchas veces. Mi lugar del mundo favorito son las Cook Islands. Mi mayor miedo, publicar este podcast. Fracaso mayor, no lo sé. Creo que no lo siento como tal. A día de hoy no. De lo que más orgullosa me siento, lo acabo de contar, es básicamente de mi hija, del proyecto que supone ser madre. Lo más arriesgado o loco que hayas hecho en tu vida. Es que he hecho muchas locuras. Pero no sé, tirarme en paracaídas. Una película que me llega... Bueno, una película para mí, Mi vida sin mí, fue una película que además en ese momento yo estaba en plena fobia social y fue una película que me impactó con una banda sonora espectacular. O sea, os la recomiendo, súper recomiendo. ¿A quién querrías ver durante 2 minutos hoy mismo y con quién querrías estar durante una semana? ¡Wow! Con alguien tipo el Dalai Lama o algo así. No sé, hay gente que he conocido que me ha transmitido mucha paz y siendo como soy, ¿no? Y con mi manera de ser, también por lo que os acabo de explicar, la gente que tiene esa capacidad, ¿no? de estar en el sosiego, en la calma, y ves que hay realidad detrás, me llega muchísimo. He de decir, ¿no? que también hay mucho, es que si entramos en el mundo de las redes sociales, hay de todo, y he conocido a mucha gente de referentes, ¿no? de una temática supuesta, y luego hay gente con una falta de incoherencia brutal. Y para mí, mira, si hay algo importante en la vida, para mí, es que los demás también vean coherencia en mí. Y espero que lo veáis y lo reflejéis, porque para mí es imprescindible y siento que soy una persona coherente. Así que, ¿alguna recomendación o consejo final? Que os atreváis a contar vuestra historia. No tiene por qué ser un podcast. Ojalá que lo sea, en el mío, si queréis. Pero que al final es un ejercicio grande de autocuidado, bueno, pues eso, ¿no? De quitarte la máscara al personaje, que creo que muchas veces nos hace más... Lo hacemos por protegernos, ¿no? Pero en realidad nos hace mucho más daño de lo que nos protege. Y básicamente ese es mi consejo final. Que os queráis mucho, que os queráis bien, que aprendáis a ser verdaderamente esa persona que os da un abrazo cuando lo necesitáis, que no necesitáis a nadie más para que os lo dé, que estáis vosotras para daros un abrazo y daros todo lo que necesitáis. No necesitáis nada ni nadie externo. Todo está dentro, todo está bien. Todo lo que eres, todo lo que piensas, todo lo que sientes está bien y nada más, que te quieras mucho porque eres espectacular. Así que lo vamos a dejar aquí.